En la Torá, en el Pentateuco, después del Génesis, del Éxodo y del libro del Levítico, tenemos el libro de los Números. Es el cuarto libro de la Biblia, tiene 36 capítulos. Tiene ciertamente continuidad con los anteriores y retoma la marcha por el desierto desde el Sinaí hasta el oriente del Jordán, Transjordania, Moab, ya quedando a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. El libro de los Números tiene su título castellano y de otras lenguas modernas, tomado de la Vulgata y esta de la Septuaginta griega, aritmoi. Y bueno, ese título, aritmoi, números, cifras, se explica por diversos motivos. Por una parte están las cifras que están al comienzo, que son el censo de las 12 tribus de Israel, en el capítulo 1. También están las enumeraciones de los levitas, en el capítulo 3. Las listas de las ofrendas con sus medidas, con ocasión de la dedicación del altar, en el capítulo 7, el recuento de las tribus de Israel, ¿no es cierto?, un nuevo censo en el capítulo 26, la lista de los sacrificios y ofrendas que se hacen cada día y en las fiestas litúrgicas. Eh, También, aparte de eso que está en el capítulo 28 y 29, está en el capítulo 31 el recuento del botín. En fin, está lleno, es un libro que está lleno de números, lleno de cifras, lleno de enumeraciones, y eso modernamente nos puede parecer un poco tedioso, con falta de dinamismo, pero esas enumeraciones y números tienen su importancia en Israel cuando se tratan de lista de personas, justamente para darnos cuenta que no se trata de considerar al ser humano como una masa, sino cada persona individualmente con su nombre y agrupada también como en su familia. Todo eso es importante. Y lo que se refiere a las disposiciones litúrgicas, esas enumeraciones muestran que la liturgia, el culto a Dios, no está abandonado al desorden, algo, a una improvisación, sino que es algo perfectamente ordenado, organizado, estable, armónico, y expresa en definitiva las listas también esa plenitud, especialmente en el mundo levítico, ¿no es cierto? Una plenitud, perfección. Pero el libro que este libro tiene en la tradición hebrea, en la tradición judía, otro título, Bemidbar, que es la quinta palabra del texto hebreo, ¿no es cierto? Bemidbar, en el desierto. Y bueno, no solamente comienza en el desierto, sino que el desierto es un tema permanente y un tema importantísimo. Midbar, el concepto desierto, aparece 44 veces en este libro, es el libro del Pentateuco donde más aparece el concepto Midbar, desierto. Y este título expresa esta condición del hombre peregrino que tiene que realizar su vida como un camino, como un dinamismo, y en ese camino hay una coexistencia, por una parte, del amor de Dios, de su providencia, que siempre lo asiste, que siempre lo proteja, y comienza, ¿no es cierto?, todo el caminar ya desde el Éxodo, todo asegurado por el amor, después se asegura en el Sinaí por ese amor, por la alianza, pero junto con esa providencia amorosa de Dios está también la actitud del hombre, que muchas veces en su fe actúa con protesta, con quejas, con murmuraciones, con rebeldía. Entonces, de alguna manera, el desierto, tal como lo presenta el libro de los Números, es una situación iluminadora de lo que es la vida humana, de lo que es el misterio del hombre y lo que es la condición terrena en medio de tentaciones y esperanzas, un crecimiento que está también marcado por ciertos estancamientos, esa cercanía con Dios y al mismo tiempo esas crisis, esas rupturas con Él. Bueno, en este camino por el desierto hay verbos dinámicos muy importantes en este libro de los Números. Uno es el verbo nasá, partir. Todo camino supone
iniciar el camino, partir. Entonces este verbo nasá es muy importante. También el verbo llegar, bo, ¿no es cierto? El verbo bo, llegar, ¿no es cierto? Supone que el camino se va realizando, no solo porque se ha partido, sino porque se ha perseverado, se ha llegado hasta esa meta. Y bueno, y el verbo shahan, acampar. Entonces, cada parada, el pueblo de Dios acampa, entonces es una pausa renovadora, una pausa que ayuda a tomar conciencia del camino que se está haciendo. El libro de los números realiza un itinerario que tiene un aspecto geográfico. Ese itinerario tiene 3 pilares. Primero es el Sinaí, luego Kadesh y luego Moab. Se parte desde el Sinaí, después de construir el santuario y consagrarlo, tal como se mostraba en el libro del Éxodo. Luego el libro del Levítico ha indicado las ofrendas, sacrificios que se hacen en el santuario. Y el libro de los números también tiene este aspecto de establecer las ofrendas. Se celebra también la segunda Pascua en el capítulo 9. Y bueno, por ese caminar a través de sostenidos por Dios, alimentados por el maná, por las codornices, guiados por la nube, por el Espíritu. Entonces, desde el Sinaí logran llegar hasta Kadesh. Kadesh, al sur de Tierra Santa, va a ser una parada muy importante, central, dentro del camino por el desierto hacia Transjordania. Y ahí en Kadesh, desde ahí van a poder también enviar los exploradores, y bueno, y poder de esa manera como percibir por anticipado lo que es la tierra prometida, pero no entran por ahí, por el sur de Canaán, a la tierra, sino que van a hacer un camino más largo hacia el oriente, hacia Transjordania, hasta la zona que llamamos de Moab, frente a Jericó. Y entonces, desde Kadesh, el tercer pilar geográfico es Moab, donde también va a ocurrir momentos muy importantes de conquistas, de lucha contra los reyes de Moab, y bueno, y luego todo este tema de las bendiciones de Balaam que tendremos que ver. Entonces, en este libro hay claramente tres pilares desde el punto de vista geográfico: el Sinaí, está Kadesh y está Moab. Pero en este libro también hay otra diversidad de elementos. Desde el punto de vista literario hay que distinguir textos narrativos con textos legislativos. Hay muchos textos legislativos, muchos bloques de leyes litúrgicas, ¿no es cierto?, que tenemos entre los capítulos 15 al 19 y capítulo 26 al 30. Y bueno, después ya va a venir toda esa dinámica de la conquista de Transjordania y el reparto entre las tribus, y todo el libro va a concluir en el capítulo 36, después de hacer un resumen del caminar en el capítulo 33 y nuevas disposiciones y leyes en el capítulo 35 y 36. Estos recorridos, estos tramos, son desiguales, no es todo tan parejo, tan aritmético. La narración comienza, como dice en 1,1, el día 1 del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto. Entonces, respecto al Éxodo, el segundo año, ¿no es cierto?, el segundo mes del segundo año. Y luego en el capítulo 10, en 10,11, se dice el día 20 del segundo mes del segundo año. O sea, ya el libro ha avanzado hasta el capítulo 10 y todavía seguimos estando en el segundo año de la salida de Egipto y todavía estando en el segundo mes. O sea, se han ocupado 10 capítulos del libro en narrar apenas 20 días. Y entonces ahí vemos que los tramos no están tan distribuidos en esto que llamamos los 40 años de caminar por el desierto. Bueno, la estructura del libro de los números ha sido muy estudiada y hay debates interesantes, argumentaciones también interesantes, pero fundamentalmente se puede considerar dos propuestas. Una es la división tripartita y otra división bipartita. La división tripartita, que es la que generalmente
adoptan la mayoría de los comentaristas, ¿no es cierto? Es una división que toma muy en cuenta estos elementos geográficos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Sinaí, también Kadesh, Moab, y bueno, pero esa división tripartita no es la única. Se ha propuesto, ¿no es cierto? Olson, por ejemplo, propone una división en dos partes, porque se ve que hay un caso interesante de correspondencia entre el capítulo 1 y el capítulo 26. En el capítulo 26 nuevamente hay un censo y hay como un nuevo camino. Entonces, de alguna manera se puede diferenciar dos mitades, una del capítulo 1 al 25 y el otro del capítulo 26 al 36. Entonces, es una manera también muy razonable de ver dos partes en el libro de los números. Otros exégetas como Knierim acepta también una división bipartita, dos partes, pero cortado en distintos momentos. Pone en el capítulo 1 al 10, ¿no es cierto? Y luego en capítulo 10 hasta el 36, hasta el final. Cada uno tiene buenos argumentos, pero lo principal no es ver cómo dividir el libro, sino los temas que lo estructuran, los temas que lo unifican. Bueno, el libro de los números tiene cierta conexión evidente con el libro del Éxodo, porque se retoma el pasado, se retoma la salida de Egipto, el caminar por el desierto, también hay algunos temas comunes, acontecimientos comunes que pasan tanto en el libro del Éxodo como en el libro de los números, como la fuente de agua en Meribá, o la llegada de las codornices que proporcionan carne, o la nube que guía, o las murmuraciones, o el caminar por el desierto, en fin, las Pascuas. Hay muchos temas comunes entre el libro del Éxodo y el libro de los números. También tiene conexión el libro de los números con el libro que viene a continuación, con el Deuteronomio, y hay textos paralelos como el tema de la exploración de Canaán, de la tierra prometida, o la rebelión de Israel, o el perdón divino, o el tema de Josué como jefe de la comunidad, o el reparto de Transjordania, o este resumen del caminar por el desierto, que da también el Deuteronomio y el libro de los números. Así que hay también relación con el libro que viene a continuación. Bueno, el libro de los números en sus 36 capítulos, podríamos mencionar como estructura la Biblia de Jerusalén en 9 títulos. Primero el censo, capítulo 1 al 4, luego leyes diversas, capítulos 5 al 6, luego la ofrenda de los jefes y la consagración de los levitas, capítulos 7 al 8, después la Pascua y la partida, capítulo 9 al 10, luego etapas en el desierto, capítulo 11 al 14, luego sacrificios, los sacerdotes, los levitas, capítulo 15 al 19, después el viaje de Kadesh hasta Moab, capítulo 20 al 25, después nuevas disposiciones, capítulo 26 al 30, y finalmente el botín y el reparto de Transjordania, capítulo 31 al 36. Bueno, la primera parte, el censo, capítulo 1 al 4, hace una presentación muy ordenada de la globalidad de Israel, enumerada por las tribus, y cada tribu tiene su cantidad, y bueno, se suma el resultado del censo, 603.550 varones aptos para la guerra. Eso, si uno lo tomara literalmente, daría varios millones de israelitas presentes en el desierto, que son evidentemente consideradas cifras demasiado abultadas y también demasiado redondas, y el desierto de Sinaí no es capaz de sustentar 2 millones de personas ahí acampando. Bueno, pero ese es un género literario muy importante que quiere subrayar la bendición de Dios, porque el crecimiento de Israel es resultado ante todo del amor y de la bendición de Dios. Después en el capítulo 2 se muestra cómo acampan los hebreos en el desierto, alrededor de la tienda, de manera ordenada. En el capítulo 3 ahí se hace el censo de los sacerdotes y levitas, ¿no es cierto? 22.000 levitas en 3 ramas.
Capítulo 4 ahí detalla las 3 ramas de los levitas, ¿no es cierto? Los gersonitas, los giatitas, los meraritas, y bueno, todo eso muestra el orden de los levitas también. Luego tenemos en el capítulo 5 al 6 leyes diversas, eh, hay, se establece cuáles son las personas puras, impuras, en fin, normas sobre la restitución. Después el tema de los celos, cuando un esposo está celoso, está sospechoso de la fidelidad de su esposa, y entonces hay toda una ordalía, un conjuro para poder verificar la fidelidad de la esposa. Si la mujer se ha deshonrado siendo infiel a su marido, entonces las aguas que entren en ella le provocarán amargura, su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Entonces, tomando esas aguas amargas, entonces ahí se produciría ese hecho que la delataría en su infidelidad. El capítulo 6 del libro, Números, muestra el estatuto de los nazireos, estos consagrados que están como separados, es el concepto nazar, es separar, entonces separados para Dios, consagrados, es verdad, de manera temporal, y bueno, tienen como se verá después en el relato de Sansón, en el libro de los jueces, los nazireos, bueno, no deben beber vino ni bebidas alcohólicas, no se cortaban el cabello, no podían tocar un cadáver, en fin. Entonces, todo ese estatuto ahí está en el capítulo 6, y en el mismo capítulo 6 del libro se termina con la maravillosa bendición sacerdotal, donde se ve que todos los bienes vienen de Dios, pero pasando a través del sacerdote. Bueno, después en los capítulos 7 al 8 está la ofrenda de los jefes, todo lo que cada jefe de tribu dona al santuario en objetos de oro, plata, en fin, de animales, y la consagración de los levitas, que es una consagración distinta de los sacerdotes, porque es un clero inferior. Bueno, capítulo 9 al 10 se nos narra ya la Pascua y la partida. El capítulo 9 es paralelo al capítulo 12 del Éxodo, que es el más importante respecto a la Pascua. Y ahí se establece la obligatoriedad de la celebración de la Pascua, en Números 9. Si una persona que es pura y no está de viaje deja de celebrar la Pascua, será excluida de su pueblo por no haber presentado la ofrenda del Señor en el tiempo establecido. Ese hombre cargará con su pecado. Y si algún extranjero reside entre ustedes, podrá celebrar la Pascua del Señor y lo hará conforme a las prescripciones del ritual. Bueno, entonces es obligatoria la celebración de la Pascua para todo el quien no esté realmente impedido. Y bueno, Dios acompaña, después de la Pascua se ve el caminar, Dios acompaña el caminar del pueblo, está la nube en el cielo que va caminando, avanzando, y está la tienda del encuentro en la tierra que expresa la presencia de Dios. El día que se erigió la morada, la carpa del testimonio, la nube la cubrió, y desde el anochecer hasta la mañana estuvo sobre ella con aspecto de fuego. Así sucedía siempre, la nube cubría la morada y de noche tomaba el aspecto de fuego. Siempre que la nube se alzaba por encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento y en el lugar donde se detenía la nube, allí acampaban. Entonces un caminar totalmente determinado por la decisión divina. Dios decide cuándo parten, cuándo se detienen y dónde se detienen, y todo es guiado ese caminar por Dios. El capítulo 10 del libro habla de las trompetas, Hasosra, que es lo que se usa, la tocan los sacerdotes para convocar a las batallas, a la Guerra Santa, o para convocar a las fiestas del Señor, a las solemnidades, y entonces son las trompetas, ¿no es cierto?, Hasosra, las que deciden esta disposición, esta decisión divina.
En los capítulos 11 al 14 del libro de los Números están las etapas en el desierto. En Números 11 se narran esas protestas, ¿no es cierto?, esas murmuraciones. Hay varios verbos de murmuración, anán, lun, que expresan esa actitud humana de rebeldía, de protesta, de queja, y de sospecha de Dios y de duda respecto a su providencia. Y bueno, esas murmuraciones, viene después el castigo de Dios, la ira, pero eso provoca el arrepentimiento. Y bueno, Moisés intercede por el pueblo, viene el perdón, y Moisés experimenta cómo realmente es difícil guiar a este pueblo, es una misión difícil, pero Dios lo ratifica, lo avala, al mismo tiempo que le da como una ayuda en ese grupo de ancianos, ese consejo de 70 ancianos, y entonces Dios tomó algo del espíritu que estaba en Moisés y lo infundió sobre los 70 ancianos. Entonces se derrama el espíritu, incluso sobre aquellos designados que no estaban en ese minuto presentes allí, como Eldad y Medad, y bueno, entonces el espíritu es el que permite que la conducción que hace Moisés pueda ser más eficaz, teniendo colaboradores que lo asisten en esa labor tan difícil. Bueno, ahí entonces también en el capítulo 11 se narra cómo Dios envía las codornices, carne, ¿no es cierto? Y el pueblo come hasta saciarse, ahí en Kibrot Haatavá, ¿no es cierto?, en las tumbas de la gula. El capítulo 12 del libro de los Números narra cómo estos problemas, estas crisis de sospecha, estas protestas, envenenan también el círculo íntimo de Moisés, y entonces Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la cual él se había casado, y dijeron: ¿acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? ¿No habló también por medio de nosotros? Bueno, entonces en ese capítulo 12 se muestra ese problema que despierta siempre la autoridad y esa sospecha o esa rebeldía contra la autoridad de Moisés. Pero el autor en Números 12 subraya la virtud, la santidad de Moisés. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Entonces era verdaderamente Anab, ¿no es cierto? Era uno de los Anawim, de los humildes. Bueno, después el capítulo 13 del libro Números narra el tema de la exploración de la tierra. Se envía a los exploradores y los exploradores entonces salen ahí desde Cadés, desde el sur de Canaán, entran en la tierra y perciben lo maravillosa que es la tierra de Canaán. Están ahí en Escol, donde pueden recoger un racimo enorme, y pueden ver cómo la gente también es muy alta, y vimos ahí a los gigantes, los anaquitas, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros parecíamos langostas delante de ellos. El capítulo 14 del libro replantea el tema de las protestas, de la murmuración, de la queja, y ese afán, ¿no es cierto? Ojalá muriéramos en este desierto, o más nos valdría regresar a Egipto, elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces, bueno, Dios se enoja. ¿Hasta cuándo este pueblo me seguirá despreciando? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de los signos que realicé en medio de ellos? Y bueno, entonces Dios se molesta por esa crisis de fe, de sospecha, de rebeldía, y Moisés intercede nuevamente y apela al prestigio de Dios, a la gloria de Dios, y entonces argumenta a Dios diciendo: las naciones van a decir, el Señor era impotente para llevar ese pueblo hasta la tierra. Y bueno, entonces Dios se compadece y van a continuar el camino. Algunos quisieron entrar por Cadés, por el sur, hacia Canaán, pero fueron derrotados por los cananeos. De los capítulos 15 al 19 se narran ofrendas, sacrificios, después disposiciones sobre los sacerdotes y levitas. Son normas importantes en la legislación sacerdotal. Bueno, en el capítulo 16 se narra la rebelión de Coré, que de nuevo frente al tema de la autoridad, ¿no es cierto? Dice el texto
el número 16, se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes se han excedido en sus atribuciones. Toda la comunidad es sagrada. El Señor está en medio de ellas. ¿Por qué ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? Pero bueno, Dios castigó a estos rebeldes, ¿no es cierto?, a Coré y sus secuaces, y por pretender levantarse contra la autoridad de Moisés y Aarón. Y bueno, capítulo 17, el capítulo siguiente, narra cómo hasta de los rebeldes hasta los incensarios fueron destruidos, y bueno, cómo Dios ahí ratifica a Moisés, ratifica a Aarón, sale la vara de Aarón que florece como señal de elección divina para el sacerdocio. Entonces el capítulo 18 va a ahondar en esto, cómo la familia de Aarón es elegida para el sacerdocio, y hay una alianza de sal, un pacto, ¿no es cierto?, que se conserva. Eso es lo que quiere expresar esa alianza de sal, una alianza eterna. Y bueno, tienen los sacerdotes como ayudante, como asistente a los levitas, ese clero inferior que también es importante ahí en la tribu de Leví. Bueno, capítulo 19 del libro de los Números narra el tema de la vaca roja, ¿no es cierto? Esa vaca quizá no sabemos si por su piel, porque el cuero del animal, o sería por la sangre del animal, pero esa vaca va a degollarse, se va a quemar, y con las cenizas de esa vaca roja se prepara el agua lustral, esa agua que se usa para los ritos de purificación judía. Después se narra el viaje de Cadés hacia Moab, o sea, desde el sur de Canaán hacia Moab, hacia Transjordania, y eso es lo que tenemos los capítulos 20 al 25. Entonces, en números 20, ahí muere Miriam, ahí en el desierto de Sin, cerca de Cadés. Vienen nuevamente las protestas, en este caso por la sed, y Dios entonces hace brotar el agua de la roca, y bueno, el lugar entonces Meribá tiene ese título por esa protesta, por esa querella, ese rib, y bueno, los israelitas tratan de avanzar, pero los edomitas no los dejan pasar, y los hebreos dan un rodeo, y ahí en el monte Or muere Aarón, le sucede Eleazar a Aarón, y después en el capítulo 21, nuevamente hay otro impedimento al avance, en este caso el rey de Arad, que no los deja avanzar, pero la reacción de Israel, entonces, para seguir avanzando, es enfrentar la batalla, y viene el anatema, el jerem, el exterminio, y por eso explica el nombre de Jormá. Entonces hay de alguna manera una explicación etiológica del lugar, del nombre de un lugar de Jormá, por razón de un exterminio, de una matanza de esos cananeos gobernados por el rey de Arad. Y bueno, ahí también en ese momento, en ese capítulo 21, hay una escena importante también de rebeldía contra Dios, y entonces Dios les envía castigos, serpientes venenosas, y el pueblo se arrepiente, pide perdón, y entonces Dios le hace fabricar una serpiente de bronce y ponerla sobre un mástil en alto, para que todo aquel que haya sido mordido por la serpiente mire a esa serpiente de bronce y recupera la sanación. Entonces este texto, en capítulo 21 de los Números, va a ser muy importante después como símbolo cristológico para el Evangelio de San Juan. Bueno, finalmente llegan a Transjordania, ahí van a tener que cruzar distintos ríos o torrentes. En Transjordania, si uno piensa desde el norte hacia el sur, hay diversos torrentes, ¿no es cierto? Bueno, está ahí, más al norte está el Yarmuk, en fin, pero los que le tocó a los hebreos cruzar son el Sered y el Arnón, y ahí entonces encontrarse con los amorreos, ¿no es cierto?, estos de Sihón y de Og, ¿no es cierto?, los reyes de amorreos, ¿no es cierto?, de esta zona Transjordania. En el capítulo 22, ahí tenemos una escena bien importante,
de los moabitas, que el rey Balac, que quiso, cuando vio el avance de los hebreos por el desierto y que ya llegaron a Transjordania y estaban prontos ya a entrar a la tierra, entonces, y ve el rey Balac que no logra frenarlo, no logra detener ese caminar, entonces él quiere recurrir como a la magia y entonces manda mensajeros a Mesopotamia para buscar un mago, un adivino. Entonces llaman a Balaam para que venga a hacerles un mal a los hebreos, a maldecirlos, pensando que si Balac contrataba a Balaam y le pagaba bien, entonces Balaam iba a hacer ese maleficio que iba por medios mágicos a derrotar, ¿no es cierto?, a los hebreos. Y entonces viene todo este relato tan impresionante, capítulos 22, 23, 24, son 3 capítulos muy importantes que son las bendiciones de Balaam. Entonces los oráculos, son 4 oráculos de Balaam. En el capítulo 23 está el primer y segundo oráculo, y cómo Balaam, a pesar de ser un hombre pagano, este vidente, este adivino que viene de Mesopotamia, que no es israelita, y Balaam, pero se dispone a cumplir aquello para lo cual vienen los mensajeros de Balac a buscarlo, siempre y cuando hay una palabra de Dios y él va a decir solo lo que Dios mande. Y entonces viene esa actitud positiva de docilidad del vidente Balaam para cumplir la palabra de Dios. Y entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: regresa donde está Balac y háblale de esta manera. Y solamente van a surgir bendiciones, todo lo contrario de lo que quería el rey Balac, que para eso lo había llamado, lo había contratado para maldecir al pueblo, pero vienen las bendiciones, esas bendiciones que ven a Israel como un pueblo distinto, un pueblo que vive aparte, que no se enumera entre las naciones, y bueno, y ve cómo Israel es como un león, ¿no es cierto?, que beberá la sangre de sus víctimas. Después en el capítulo 24 viene la bendición principal, el tercer oráculo y el cuarto oráculo, desde la cumbre del Monte Peor, y entonces ahí se le anuncia que Israel va a vencer a sus enemigos, en el tercer oráculo, y en el cuarto oráculo de Balaam viene una mirada hacia el futuro, como de Israel va a surgir una estrella, un cetro, que es un símbolo que en el oriente, un símbolo real de la realeza, ¿no es cierto?, la estrella significa a los reyes, incluso los reyes que después de muertos eran divinizados y que quedaban en lo alto del firmamento como una estrella. Entonces, de alguna manera, ve surgir un rey futuro desde Israel, desde la dinastía davídica, y que es un texto mesiánico que se va a cumplir después en el Nuevo Testamento, especialmente en el capítulo 2 de San Mateo. Bueno, el capítulo 26 al 30 viene entonces un segundo censo y nuevas disposiciones, también leyes diversas, por ejemplo, el problema de cómo las mujeres pueden heredar, ¿no es cierto?, porque el problema era que si la mujer se casaba, la tierra quedaba, ¿no es cierto?, a la tribu del marido, entonces era muy importante. Entonces, para que las tribus no se empobrecieran en desmedro de otra tribu que se hiciera más poderosa, entonces por eso se establece la norma de que la mujer puede heredar, pero siempre que se case con varones de su misma tribu para no perder la tierra. Bueno, vienen después diversas normas litúrgicas sobre los sacrificios, sobre el sábado, el Shabbat, sobre las fiestas de aclamación, el día de la expiación. Y bueno, después el capítulo 31 a 36 ya es la lucha contra Transjordania, ¿no es cierto?, el botín, el reparto de Transjordania, y un resumen, ¿no es cierto?, del caminar que se ha hecho por el desierto, una mirada a la tierra, un establecimiento de los límites que va a tener la Tierra Santa, también cuáles van a ser las ciudades de los levitas y la herencia de la mujer. El libro de los Números tiene entonces en su largo recorrido, sus 36 capítulos,
mucha riqueza y bueno, tenemos que luego mirar con más detenimiento la teología del libro de los números.